No hace falta estar entre los flashes para ser un verdadero gladiador. Esta semana, en El Profe Relata, El Negro Cazón, Guillermo Cazón. bueno, bienvenido negro, bienvenido a El Profe Relata, bienvenido a esta temporada 3 de entrevistados de argentinos olímpicos y paralímpicos, y la verdad es un placer que estés acá, no como atleta, pero sí influyendo muchísimo en lo que es la historia de los gladiadores. Sí, primero, bueno, muchísimas gracias. Te voy a decir, profe. Este, mm, bueno, agradecerte de poder tener esta charla que vamos a tener. Ya el otro día charlamos un poquito para mí es una alegría grande poder transmitir un poquito lo que hoy significa y significará la importancia de haber estado 20 años con la selección argentina y tener este nombre que son los gladiadores en todo un proceso hermoso que he vivido, que he aprendido, que sigo aprendiendo y que voy a seguir disfrutando y amando a la selección como todos los días, ¿no? Yo quiero arrancar porque esto es como, siempre lo digo que es como un viaje en el tiempo. Y te quiero llevar a tu infancia en Salta. ¿Qué recordas? Mi infancia, espectacular. Yo tuve una infancia muy buena. Primero tengo una familia hermosa, María del Carmen, mi mamá, Guillermo Eloy, que era mi papá, que lo perdí a los 17, 18 años. Mis hermanas Noemí, Miriam y mi hermano Daniel, que es un año menor que yo. En casa todos deportistas, mi mamá y mi papá se conocieron en una cancha de básquet. Eh, Imagínate el amor que se tenían por el deporte. Hoy, mira, estaba viendo un video, mi mamá tiene 86 años y sigue jugando al básquet, una cosa, yo digo, la fortaleza que tiene mi vieja para demostrar esas cosas. Mis hermanas, Noemí, jugadora de vóley, Miriam, jugadora de pelota al cesto, en seleccionados en sus colegios, mi hermano, gran jugador de básquet, gran jugador de fútbol. El queso de la familia era yo. Mi papá, un gran deportista que todos los días, cuando jugó al fútbol en Gimnasia y Tiro de Salta, fue jugador seleccionado de básquet, fue entrenador del grupo eh, de ALSA, Asociación de Lisiados de Salta, es lo último que hizo papá. Fue argentino, estuvo en Río Gallegos con esos equipos. Y nada, imagínate lo que era un domingo a la mañana, levantarnos, agarrar la bicicleta y mi viejo decía, vamos a andar en bicicleta, vamos a dar vuelta a San Lorenzo, vamos a subir al cerro y bueno, todos lo hacían, yo era un poco más remolón que todos y bueno, mi familia vivió y respira el deporte y eso fue un legado muy lindo que dejó mi papá. Mi infancia muy linda allá en Villa Primavera, un barrio en Salta, en el cual, como todos, disfrutaba a mis amigos. Siempre me ayudaron mis amigos. Sabés que yo nunca me di cuenta de nada de lo que hice. Siempre mis amigos me estaban ayudando, tanto en mi barrio como en el colegio. Me acuerdo que aprendí a atajar una tarde que me hicieron 45, 46 goles al fútbol. Todos los sábados era la famosa canchita, ir a jugar al fútbol. Y claro, como era el queso de todo, el negro atajá, 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 y todos me decían, no importa, estás bárbaro. Y la verdad me la hicieron creer que era bueno, y cada vez iba aprendiendo un poco más, iba estando bien, y llegué a jugar en Salta, en el equipo del barrio, que hoy, si mal no me equivoco, el equipo de Villa Primavera está en la Asociación de Salta jugando, y yo jugaba en los torneos de barrio. Me iban a buscar y me iba a atajar con ellos. Nunca me gustó el alcohol, nunca fumé ni tomé alcohol, y siempre cuando terminamos de jugar te ganaban vaquillonas. Mirá lo que estás haciendo acordar, ¿eh? Este,
se ganaban vaquillonas por los torneos que jugábamos y bueno, yo no compartía ese momento con ellos porque, digamos, me dedicaba más a estudiar o a estar un poco en otras cosas y cuando salimos campeones el lunes aparecían el capitán del equipo, me llevaba un pedazo de carne y gaseosa, y ellos sí armaban su gran asado y estaban a full. Y después, bueno, de a poquito la vida me fue llevando a mi colegio, a la técnica número 2. Yo estuve en la escuela Juan Carlos Dávalos de Salta y después en la técnica número 2, donde ahí lo primero que se hacía era atletismo. Y sabés que mi viejo nos inculcaba mucho a estar en bicicleta, andábamos muchísimo en bicicleta, del colegio a casa, como vos, como también provinciano que sos, creo que en todo el tiempo el hecho de estar arriba de una bicicleta, corriendo, moviéndonos, hacía que cuando se hizo las primeras pruebas para elegir los deportistas para representar al colegio, me tocó en las finales hacer 100 metros, posta 4x100 y lanzamiento de bala y disco. Y sabes que ganaba. Y me acuerdo que yo dejo afuera, bueno, el profe se llamaba Freddy Nazario, dejo afuera al favorito, un alumno favorito de él, que el tipo no entendía cómo yo le ganaba. Hoy con el tiempo me doy cuenta por qué le gané, cuando este pibe entrenaba mucho más que yo. Yo estaba todo el día arriba en la bicicleta, corría todo el tiempo, iba al almacén, a una cuadra de mi casa, como quería seguir viendo los tres chiflados, cuando me mandaban, iba corriendo y volvía corriendo, todo lo hacía corriendo al máximo. Entonces, digo, ahora me doy cuenta el por qué, después de haber estudiado. Y así llegué a Embalse Río Tercero, estuve en los intercolegiales en ese momento, creo que eran los torneos Evita, y estuve primer año, segundo año y tercer año representando a la provincia, muy bien. De ahí me hice amigo de Oscar Barrio Nuevo, récord de 100 metros llanos, que corría para la provincia de Jujuy. Después vivimos juntos en el Senar, los dos récords lo tenía él y después ahora lo tiene Carlitos Gat, creo que hay otros récords. Y también Claudio Pérez, también otro velocista que yo corría con zapatillas flecha. Ellos corrían con tacos y yo con unas zapatillas flecha Juventud, con Adidas, todo. Y yo cuando ya estaban cortando el hilo, yo recién estaba arrancando, como todo provinciano. Y bueno, hasta que un día, creo que en segundo año, se arma el equipo de selección de handball. Mi amigo Mario Borigen, mi gran amigo, falleció. Creo que ese fue el inventor del negro cazón. Porque cuando vamos, me dice, che, vos que atajás bien en fútbol, ¿por qué no te probás a jugar a handball? El equipo de handball del colegio era muy bueno. Había un clásico que era el Colegio Belgrano y el colegio mío. Y yo le digo, no, pero handball, ¿qué handball? Y sabés que yo hacía todos los deportes que a mi papá no le gustaba, porque mi papá le encantaba el básquet, me levantaba a la mañana y me ponía a tirar al aro de básquet, y tenía que hacer determinados lanzamientos y recién me iba al colegio. O sea, imagínate, yo el básquet, no es que no lo quiero, pero hice rugby, handball, imagínate en Salta, o sea, nada que ver. Y ahí cuando llegué el entrenador me dijo, mirá, tengo arqueros, si querés perder tiempo, vení. Y digo, bueno, me doy vuelta, me voy. Mi amigo me dice, ¿cómo vas a dejar que te digan eso? Y al otro día volvimos a las 7 de la mañana a entrenar. Me pasó a buscar a mi casa en bicicleta. Y arrancó la historia. Entrenaba. Él era era mi entrenador psicológico, porque él que estaba arriba y me fomentaba para que esté. Me toca jugar la final con el Colegio Belgrano. Yo era el segundo arquero lejos. Y el entrenador me dice, vamos a probar para que juegues un rato, después va a entrar el arquero titular. Y arranqué yo y me acuerdo que atajé 3, 4 penales y no salí de todo el partido. Con decirte, me estás haciendo acordar cosas increíbles. No tenía buzo de arquero
mi hermana tenía una polera amarilla y en ese momento estaba el Loco Gatti, yo fanático del Loco Gatti, y mi hermana, él usaba polera, y mi hermana la noche anterior cosió el símbolo de Adidas en la polera amarilla, y con esa polera jugué, y todavía la tengo en casa. Y bueno, pero yo ya venía un poquito de 2 años antes, mi amigo Sil y Mellereski me llevaron a jugar al rugby en Gimnasia y Tiro, que es mi club, y con 2 entrenadores increíbles. Ahí aprendí muchas cosas. Yo tuve mucha influencia de muchos deportes. El rugby me enseñó a ser perseverante, a luchar, al espíritu. Me acuerdo que era un entrenador, éramos 5, abajo de la tribuna de Gimnasia y Tiro, pasando la pelota de rugby toda fea, rota, ir a jugar todos los sábados y después venir por eso el espíritu de la lucha, de continuar con el handball, ¿no? Y ahí arranqué a entrenar, a pensar. Y mirá qué loco, ¿no? Me hiciste acordar de mi papá. Mi papá tenía en ese momento el buzo que decía Azabal, que era la Asociación Salteña de Básquet de los chicos lisiados. Y yo le sacaba el buzo a mi papá, me lo ponía, que me quedaba grande, y decía algún día voy a estar en una selección. Jugaba solo, ¿eh? Siempre en casa, mi casa estaba medio loco, yo jugaba solo. Y sabes que agarraba un buzo de Gimnasia y Tiro, la remera de mi papá, celeste y blanca, y decía, un día me la voy a poner. O sea, sabes que hasta ahí no sabía cuál era el deporte que iba a hacer, de todo lo que hacía, menos el básquet. y mirá qué loco que en este club, bueno, lo conoces a De Checo, bueno, Totalmente. bueno, el papá de él, el perro de Checo, íbamos él, jugador de básquet en Salta, jugábamos juntos, jugaba más con mi hermano, ¿entendés? Y yo, en mi juventud, él iba a la cancha de básquet con mi hermano y yo iba derecho a jugar al rugby. Y un día hablando con De Checo, que soy muy amigo del hijo, y hoy también del perro, que nos vimos en los Juegos Olímpicos en Francia, un día le digo, che, pero vos, ¿sabés que yo conozco un De Checo? Ese negro es mi papá. Y él se fue a Santa Fe, donde creo que jugaba en Echagüe, y donde ahí nació él, y por eso él era jugador de básquet. Increíble, hoy, mirá cómo la vida me fue conectando con muchas cosas que en mi provincia que desembocó en esto, ¿no? En tener el sueño de algún día lograr algo importante. Yo todo lo que hice y lo que hago hasta ahora, no lo pienso mucho. Yo dejo que la vida me lleve. Nunca me sentí mal por no lograr algo. Siempre disfruté todo lo que hago. Y así, un día jugando en gimnasia, viene el profesor Nazario y me dice, en el colegio, vamos a ir a jugar un argentino. Yo tenía 16 años. Antes habíamos ido a Italia a jugar el torneo de Teramo, de handball, con la técnica 2. Y muchos amigos. Hoy tenemos un grupo y nos acordamos. El otro día uno de los chicos coloca de ese equipo, vivimos tantas cosas y no nos dimos cuenta, tantas cosas felices y no nos dimos cuenta. Una frase increíble, ¿no? Y digo, wow, un tipo loco con 14 pibes siendo un mes en Europa. Uno solo, ¿eh? Hoy sería una locura que haga eso. Y este profesor un día aparece en el colegio y me dice, vamos a jugar un torneo a Río Negro. El tipo tenía contactos y sabes que consigue el avión de la provincia. Yo te estoy contando cosas que voy a decir, esto es una locura. El tipo conocía a alguien y nos fuimos en el avión de la provincia de Salta. Era un Arabá. El Arabá es un avión como un huevo volador, con 2 alas atrás. Era un avión sanitario, creo. Y ahí nos subimos. Fueron a mi casa. Le dijeron, señora, señor, su hijo va a viajar conmigo, firmen. Me fui al aeropuerto, subí a ese... Es más, creo que paramos 2, 3 veces, porque claro, no tenía mucha autonomía de vuelo. Y en ese torneo, en Río Negro, conozco hoy, mira, jugadores de los hijos. Simonet, el papá jugó conmigo.
En ese momento jugaban en Femeval, yo jugaba para Salta. Yo tenía 17 años, ellos ya eran grandes. Néstor García, Bono, el papá de Bono, Ricobelli, Ambrosoni. Había un arquero muy bueno y bueno, yo en ese torneo atajé muy bien, qué sé yo, de mi provincia hacernos, no sé, 40 goles, yo sacaba 10 pelotas. Entonces como que en ese momento estaba un profesor que se llamaba Turco Miri, que es el padre del handball acá en Argentina. Y bueno, me dijo que quería que esté en el seleccionado. Al año siguiente empiezo en el seleccionado, es como que no entendía mucho yo de lo que me estaba diciendo y vine a jugar vengo a la preselección, donde había muchos arqueros, me acuerdo. Mirá lo que me haces acordar, una cosa de loco. Si me hace caer una lágrima, no. Este profesor consigue que yo viaje en avión a Buenos Aires. Subí por ya había ido a Europa en avión, pero cuando vengo viajé solo. Cuando llego a Buenos Aires, voy al Sedena, antes se llamaba Sedena, Centro Nacional de Alto Rendimiento. Ahora se llama CENAR, son dos. Resulta que cuando llego, aterriza el avión y yo salgo del aeropuerto y todo el mundo me decía, remis, te llevamos donde quiera. Y yo como buen pajuerano, digo, sí, por favor, lléveme. Me acuerdo que fui al Obelisco, que di una vuelta por todo Palermo, por los bosques. Llego al CENAR, tenía que llegar a 1 hora, me acuerdo que llovía, estaba feo. Entro y le digo a la señora que estaba ahí de recepción, ¿cómo le va? Tengo entrenamiento ahora en Parque Sarmiento, soy la princesa. Ah, qué bien, sí, te estábamos esperando, ya se fue el micro. Y la tipa me dice, ¿pero dónde viniste? No, estuve como 1 hora dando vueltas, me quedé sin plata, le digo, porque le pagué todo al remis. Me sorprendió lo caro que es. Y yo sentía que los aviones aterrizaban, y claro, el CENAR de Aeroparque están al lado. O sea, fui el famoso cuento del tío, cuando vine a Buenos Aires me lo hicieron, di una vuelta por el Obelisco, o sea, todo nada que ver, cuando de Aeroparque al CENAR son 10 minutos, no es más. Me acuerdo que me tomo el 15, voy a Parque Sarmiento. Cuando bajo, imagínate, en ese momento la General Paz era como una boca de lobo, tenía que subir por un puente, me deja el colectivo, le digo, disculpe señora, ¿a dónde? Parque Sarmiento. Me dice, mirá, tenés que cruzar este puente y pasar. Claro, te vas a reír esto. ¿Viste la Pantera Rosa cuando pisaba la calle y aparecían un montón de autos? Bueno, yo pisaba la calle y de cuándo cruzo para el otro lado. Era una cosa que nadie paraba, no había semáforo. Digo, no puedo ser tan tonto. ¿Y qué hice? Empecé a subirme. Digo, tengo que subir ahí. Había una loma y nada, había barro y yo le di, me embarré todo cuando había una escalera para subir. Llego al Parque Sarmiento, no sabía por dónde entrar, golpeé una puerta, hasta que abro una puerta y cuando abro esa puerta el entrenador el turco dice, mira, el salteño vino caminando, estaba todo de Salta, todo lleno de barro. Y eso fue mi recibimiento en la selección, del cual soy un agradecido del Turco Miri, de Jorge Rossi, que son tipos que me abrieron acá en Argentina y ahí arranqué. Viví en el CENAR muchos años, estudié educación física en el Romero Brest. El entrenador en ese momento del Panamericano que voy a jugar en la selección junior era Víctor Bloise, que era el entrenador de River, y River da los avales para que yo viva en el CENAR, esté en la selección y juegue en River. Esto fue en el año 84, 85. Y ahí arrancó una linda historia donde hoy me llamó, no sé si sabes quién es, Antonio Silio. Fue un corredor de carrera, es el récord de 1500 metros en la Argentina. Hoy vive en Guadalajara, en España. Hoy me llamó, me dice, ¿te acordás cuando vivimos en el CENAR? Yo arranqué cuando fue los primeros pasos de la democracia, con Alfonsín de presidente.
El secretario de deporte era Michingo Reilly, por de rugby, Suárez Gache, Pichi Scudieri, que era el que después me lleva a laburar a Hindú Club, al club de rugby. Y había momentos que no estaba bien el cenar y nos juntábamos entre todos para comer. Hacíamos como una olla popular, que para mí era normal, hacer fideos y comíamos entre todos. Y ahí, al vivir en el cenar, ver lo que era un seleccionado, ver un montón de cosas, digo, yo quiero esto. Algún día me gustaría estar en un Juego Olímpico. En mi habitación dormí Horacio Anselmi. Hoy somos muy amigos. Había un pesista que, ahí no me acuerdo, pero se llama Manu, que hoy es un gran preparador físico que está en Santa Fe. Y Oscar Barrio Nuevo, Andrés Charadía, Beatriz Capotosto, velocistas. O sea, vos imaginate toda la influencia que tenía todo el tiempo que hacían que, bueno, yo tenía que estudiar, seguir en la selección y jugar en River. Y ahí, en ese momento, este señor Scudieri me lleva a trabajar al Hindú Club, donde me tocó ser entrenador, formador de Nicolás Fernández Miranda, de Gonzalo Quesada, de Ostiglia, de Semillosa, el Gurka, no sé, los hermanos Iachetti. En ese momento yo tenía 17, 18 años, no me acuerdo, y empecé con el primer año de profesorado y empezaba con el tema de la preparación física, jugaba al handball en River, los fines de semana estaba con el rugby de Hindú, y ahí fui conociendo a mucha gente, que es la que me fue formando y me influyó. Era fanático de todo lo que es la tecnología. Me acuerdo que empecé con el tema de los porras, de los cardios, a trabajar, iba a charlas, y en una de esas charlas lo conocí a Gabriel Macaya, el hijo de Macaya Márquez, preparador físico. En ese momento estaba en Vélez, iba a verlo como entrenador y me propone trabajar con él. Me abrió las puertas del fútbol y era como el backstage de su trabajo. Estaba siempre atrás del alambrado, ayudándolo, necesitaba alguna planilla o algo para evaluar. Me fue formando. En ese momento, en el año 88, tuve un accidente jugando al handball, choco con un jugador, me golpeó la boca, tengo fractura del maxilar. Y me acuerdo que en ese momento, hoy el papá de Daddy Gallardo, era presidente de handball, y ese tipo también me dio todo. Ese tipo me llevó al hospital, me cuidó, me invitaba a su casa a comer. De ahí es que tengo un gran cariño por la familia Gallardo y después me hice amigo de Daddy. Creo que hubo mucha gente que influyó, como, mirá, y te voy a decir otra. Cuando yo volvía de Salta, yo tenía que esperar para entrar al cenar. Y a veces yo viajaba cuando me daban el pasaje. Pero cuando llegaba acá no tenía para entrar a la beca. A veces me dejaban entrar para dormir. Por ejemplo, yo llegaba un viernes, me quedaba ese domingo en la casa de mi amigo de Sergio Gutiérrez. Y a veces no tenía eso. Y no sé si conoces el CENAR o donde está Obras Sanitarias. Bueno, si vos cuando llegás en la esquina hay una palmera que ahora la tiene el colegio. Si vos mirás la esquina, esa palmera en la esquina antes era vereda. Ahora está parte adentro del colegio. El colegio extendió. Yo los fines de semana, cuando Entre obras y ciudad. Exacto, al frente. Esa palmera, 3 o 4 fines de semana dormí en esa palmera. Dormía esperando que me den la beca el día lunes. Me quedaba con mi valijita de cuero, y hasta que un día pasa mi amigo el negro, me dice, ¿qué haces acá, negro? No, me voy a quedar acá porque tengo que esperar hasta que el lunes me haga. Estás loco, venite a mi casa. A mí no me importaba. El famoso rojo y negro, que ahora hay un banco, ahora rojo y negro está a la vuelta sobre Crisólogo Larralde,
como me hacía amigo de los mozos, cada vez que volvía de entrenamiento, parecía como el perrito con hambre. Me iba ahí, llegó el salteño y me tiraban un sándwich. Pero sabes que estas cosas las cuento con mucha alegría, ¿no? Porque la verdad no es que la pasé mal. Para mí era una aventura hermosa, algo muy bueno, que me forjó, que me ayudó. Y vivir en el Senar tantos años, que estuve 10 años viviendo en el Senar. Mis amigos, como te digo, la familia Gallardo, familia Gutiérrez, el profe Rossi, y cada vez el haber trabajado en Hindú, que me influía mucho en mi forma de pensar. En ese momento estaba el Banco Nación no sé si sabes la historia del 86, que le ganó a Inglaterra en la cancha de Vélez. El preparador físico era Luis Barrionuevo, que fue preparador físico de las Leonas, el famoso Luis Barrionuevo, que Lucha Aymar habla mucho de él. Para mí, imagínate, era una persona terrible, quería conocerlo. Volvía de Hindú, me bajaba en el 15 ahí en la General Paz, pero ya sabía por dónde subir para ir a Banco Nación, donde estaba trabajando él. Me ponía atrás del alambrado y le gritaba, profe, ¿puedo hablar con usted? Imagínate, un morocho del otro lado del alambrado cuando estaba entrenando el Chino Turnes, que hoy es el secretario de deportes de acá, Hugo Porta, un equipazo, y yo estaba atrás del alambrado ahí en la General Paz, queriendo hablar con Luis Barrionuevo. Y la vida me llevó a que hoy es amigo, aprendí mucho de él, es el que me enseñó muchas cosas, y después en los clubes de rugby conocer mucha gente del ambiente de la economía. Jorge de Carli, un tipazo que un día me dice, ¿cómo puede ser que ustedes no tengan nombre y todo el mundo tiene nombre? Y empecé a eso, a aprender, a copiar lo que hacían los grandes seleccionados. Trabajé mucho tiempo en el hockey. El negro Coltinari, preparador físico en Ciudad de Buenos Aires, me llega a trabajar al banco cuando él no podía estar, me llega a trabajar a Ciudad de Buenos Aires, donde lo entreno a Cachito Vigil como jugador. Después fui parte del cuerpo técnico de él en Ciudad. Después conozco a Marcelo Garrafo, que era entrenador de la selección. Y él, todo esto antes de hablar de los gladiadores, te estoy contando lo que me pasó. Imagínate cómo no podía llegar a donde llegué. Luis Ciancia, el padre del hockey en la Argentina. Me acuerdo que cuando hace el nuevo proyecto con Marcelo Garrafo, yo era el ayudante que ponía los conos al profe, a Coltrinari, y me dice un día, tenía que estar a las 9 de la mañana, yo llegué 9:10, el entrenamiento empezaba a las 10, se para Luis Ciancia y me dice, ¿por qué llegas tarde? Pero no llegué tarde, si empieza a las 10 el entrenamiento. No, tenés que llegar a las 9, una hora antes, acostumbrate. Digo, pero yo soy el ayudante, digo, no soy el... no me importa. Y bueno, y ese tipo también influyó mucho sobre mi vida. Aprendí mucho de Marcelo. Después me tocó trabajar con Cachito. La vida me llevó a que los Lombi, Jorge y Pablo Lombi, en el Colegio La Salle, donde yo empecé a trabajar cuando vine de acá a Buenos Aires, con 3 horas, sin ser profesor, eran alumnos míos del colegio. Ellos estaban en 5º año cuando yo llegué. Se hace una cancha de hockey en el La Salle para que ellos puedan desarrollar el hockey, y después ellos se fueron a Ciudad de Buenos Aires, Cito Pailós. Y en ese seleccionado lo conozco a Maxi Caldas, que era jugador de Ciudad, hoy uno de los mejores entrenadores del mundo, fue campeón con Holanda, hoy muy amigo de él. El Chaparretegui, que en ese momento estaba preparándose para como dice hoy mi amigo Carlos Retegui, ya no quiere ser más el Chapa, ahora hay que decirle Carlos. Imagínate toda la gente que hasta ahora te nombré, que en mi vida se fueron cruzando, ¿no? Y fui aprendiendo un montón. En Hindú, Tito Fernández, el tipo que cambió el club en Hindú, en el rugby. Después me tocó estar en seleccionados de desarrollo, de rugby.
Mario Barandarian, Pancho Rubio, que hoy es el head coach de los Pumas, Andrés Charadía, que fue preparador físico hasta hace poco de los Pumas, era el que me ayudó a probar gimnasia deportiva. Con el fútbol en ese momento, colaborando con Gaby Macaya, estando con River y con Astradas acá en River, Corti, Sodero, digamos, mirá, terrible, ¿eh? No, yo ahora me estoy asombrando de lo que estoy diciendo, pero mucha gente influyó. Hasta que yo jugué al handball hasta los 40 y tanto, mucho tiempo campeón, como jugador, como arquero. Contemporáneo un poco de Cogote después se fue a jugar a Europa. Gonzalo Carú, el pivote de la selección, fue alumno mío del colegio. Yo lo llevo a jugar a River, jugó conmigo, después se fue a jugar a Europa. Antes de eso, Pablo Buceta, otro gran jugador que tuvo la selección, también alumno mío del colegio. Y ahí es como que todas estas cosas que fueron influenciando, y digo, ¿por qué no lo podemos hacer en el handball? O sea, de todas las cosas buenas, de todos los deportes que vi. Y ahí es un momento donde Daddy me llama y me dice, sería bueno que estemos en la selección. Daddy es el que, ahí después entra Daddy, hoy es mi mejor amigo, es un tipo que quiero muchísimo, que aprendí un montón, me dio tanto él como su papá y como él la oportunidad de... Él es el que me retira del handball, él era el entrenador mío, me dice, negro, hasta acá llegaste, no sigas, y empecé a ser el preparador físico del equipo. Fuimos a muchos lugares, ganamos muchos torneos, y ahí es donde un día me acuerdo que iba con mi auto en la General Paz y me llama, me dice, quiero que me acompañes para estar en la selección, y ahí arrancamos la selección argentina. No me preguntes de año porque soy muy malo con eso, y ahí arrancamos los dos. Yo arranco medio año antes con la selección de mujeres. Ahí es donde la conozco a la cordobesa que le hiciste reportaje, a Lula, una genia que también cuando bajaba del avión, creo que la historia, no sé si es algo similar, viajar, estudiar, subía al avión, volvía, iba en micro, volvía, entrenaba. Y yo le decía a Lula, lo vas a poder hacer porque a mí me tocó lo mismo. Y tengo un cuadro de ella que me agradece diciendo gracias a cómo entrenamos, logro este salto, lo tengo en casa. Y ahí trabajé con las mujeres, y al año siguiente ya empezamos con los juveniles con Daddy. Hay un torneo en FEMEVAL que vamos a jugar a Mar del Plata, que estábamos con todos los que son los gladiadores, y veníamos abajo en el micro. Eso me lo recordó Diego Simonet. Yo, la verdad, a veces digo tantas cosas que... Y Diego me dice, ¿te acordás cuando volvíamos de Mar del Plata? Lo hizo en un reportaje, y me dice... y me dijiste que íbamos a ir a un Juego Olímpico. A Gonzalo Carú también le dije que íbamos a ir a un Juego Olímpico. Y terminamos yendo 4. Y a Gonzalo y a Diego, que el último Juego Olímpico, cuando nos abrazamos, nos acordamos de ese momento en ese micro, y me dice, mirá qué locura, ¿no? Bueno, él llegó a 3 porque tuvo una lesión importante de un cruzado antes en el de Río, y lograr todas estas cosas, ¿no? Ahora, yo digo, ¿no? Haciendo una pequeña reflexión de todo lo que te conté, que tengo un montón más de cosas, pero mucha gente influyó en mí, ¿entendés? O sea, yo lo único que hice fue absorber todo lo que vivía todos los días. O sea, así como vos me contás que para vos esto empezó como algo, no sabes hasta dónde podés llegar. Porque yo empecé como vos, o sea, llamando por teléfono, diciendo, hola, ¿cómo te va? Soy el Negro Cazón. ¿Quién sos? Bueno, espera un poquito. Y te llamaba 50 veces, 50 veces para lograr lo que quería, porque quería aprender. Y así conocí a mucha gente que hoy
me ayudaron a hacer esto y sigo recibiendo cosas de gente que son los que me siguen formando, ¿no? Y ahí es donde un día estábamos con Daddy, me acuerdo, arma el staff, Daddy, el segundo entrenador Guillermo Milano, yo como preparador físico y Carlos Marino como el médico de la selección. Y un día estábamos los dos y nos decimos, ¿por qué no ir a un Juego Olímpico? Y me acuerdo que dijimos, pero para ir a un Juego Olímpico tenemos que aprender de muchos otros deportes. Nos juntamos con gente del rugby, nos juntamos con gente del hockey, nos juntamos con gente del básquet, y lo que hicimos fue preguntar todo lo que hacían ellos para poder desarrollar el deporte. Y una de las cosas que fue, creo que marcó muchas cosas con Daddy, es marcar el camino de escuchar a los jugadores, de entender la importancia que tienen los jugadores, más que nosotros, que el cuerpo técnico, y de que todo el tiempo tenían que estar en una zona donde no se tenían que preocupar de cosas. Nosotros nos ocupábamos de que cada vez que vayan a un encuentro, un seleccionado, un viaje, ellos estén bien. No le teníamos que pedir que, no sé, ellos tenían que dedicar a jugar y a entrenar. Y nosotros nos ocupábamos de muchas cosas, con la ayuda, por supuesto, de la Confederación, que en ese momento Mario Mosia y estaba Tomate Ferrea, nos avalaron para poder empezar a hacer toda esta locura, ¿no? Pensar que podíamos llegar a un Juego Olímpico. Y cada cosa que hacíamos, la hacíamos realmente sin saber. Cuando nosotros, hay una vez que hacemos cuando Daddy hace en Francia la despedida de que terminamos un ciclo, me acuerdo que Gonzalo Carú y Pablo Portela dicen, ustedes nos hicieron creer que éramos los mejores del mundo. Hicimos mucha locura, le ganamos a Suecia, empatamos con Polonia, pasamos de ronda, digamos, y empezar a vivir eso, lo que significaba un Juego Olímpico, es algo increíble. Pero vos pensás que todo lo anterior que hicimos, tanto Daddy como yo, como Guillermo Milano, como el médico, muchas cosas nos tuvimos que profesionalizar mucho, porque, a ver, un jugador tenía que ver un video y Daddy decía, bueno, pero no es solamente sentarse a ver un video, hay que saber qué decir. Fuimos a buscar un programa para poder usar, que se encargó Guillermo. Hay que analizar los movimientos de los jugadores. Fuimos al CENAR y empezamos a analizar con la gente del CENAR los movimientos de los jugadores. Mejorar el lanzamiento. Pero todo esto lo copiamos de los otros deportes, porque los otros deportes ya lo venían haciendo. Y bueno, y ahí empezó esa historia que creo que, bueno, como hablaste con José, que en ese momento nosotros cuando llegamos a Ciudad Real, nuestro capitán fue él. Y después lograr algo de potenciar a jugadores como Federico Fernández, Federico Pizarro, los dos arqueros, el Negro García, Matías Schul, no sé, no me quiero quedar afuera de nadie, los tres Simonet, o sea, Leo Querín, gente que, como te digo, aprendimos un montón. Yo mucho de la preparación física aprendí mucho de Fede Pizarro, que era un fanático, es un fanático en su momento de la preparación física, escuchar cuando ellos se van a Europa, lo que hacían en Europa, tratar de no sacarlos de su matriz. Y bueno, todas esas cosas fueron desarrollando este proceso que va a continuar con que la selección siga estando bien, ¿no? Nosotros terminamos el año pasado, pero, y ahora hay un nuevo proceso que va a ser también muy bueno. Hablé mucho, ¿eh? No pasa nada, no pasa nada. Me parece que
porque, bueno, es tu capítulo, es tu historia y nada, uno tiene que aprender a escuchar y por eso no quería interrumpir, literalmente, porque un montón de cosas de las que que había preparado con las preguntas, las respondías. Entonces, Bueno, pero no hacía preguntale. falta tipo como, por ejemplo, esa clasificación a ese primer juego olímpico, Sí, Londres 2012. hermoso. ¿Cómo, cómo lo viviste? Eh, Todo tiene un antes. A nosotros nos toca la gripe A antes de viajar al Mundial. Primero preparamos el equipo para ir al Mundial de Qatar, el equipo juvenil, en el cual quedamos cuartos en el mundo. Yo ese viaje no voy por falta de presupuesto, pero imagínate la plata que me gasté hablando por teléfono todos los días, diciendo lo que había que hacer con Daddy. Y cuando vamos a Egipto, ese mismo equipo, porque todo esto es un proceso, es muy importante esta palabra proceso. Yo antes no la entendía, pero cuando empecé a ver los procesos que tenían los seleccionados ya te dije, rugby, básquet, vóley, hockey, empecé a entender que todo lleva un tiempo, y un tiempo prudencial. Acá en Argentina queremos todo que sea rápido, pero no se puede hacer todo rápido. Estos jugadores que se venían preparando, grandes jugadores, vamos a prepararnos para viajar a Egipto al Mundial Junior. Primero fue el juvenil, después fue el Mundial Junior. Nos toca la gripe A, que no podíamos salir, no sé si te acordás, no sé cuánto. Y yo me acuerdo que iba con mi camioneta, cargaba de pesas y te dejaban entrenar solamente en algún lugar libre. Y en el Pampa y Alcorta, ahí frente a Selke, donde está el monumento a Güemes, yo descargaba todo, pasaban los controles sanitarios y todos los jugadores antes de hacer una cargada de potencia, un arranque o lo que sea y correr, se tenían que lavar las manos con alcohol para poder hacer eso. O sea, nada hizo, mirá la locura que teníamos, nada nos impidió no entrenar. Vamos a este mundial y salimos sexto. Fuimos sextos en el mundo. Le ganamos a Alemania, le ganamos a Francia. Muchos de esos juegan hoy, ya están dejando de jugar. Y ahí es donde hacemos el gran proceso del nombre Guadalajara. Lo único que decíamos era Guadalajara. Todo, y ahí nos toca después el Mundial de Suecia, que nos va bien, que ahí es donde quedamos por primera vez clasificados, quedamos en una muy buena posición. Y todo ese proceso hizo que estemos preparados para ir a Guadalajara. Cuando llegamos a Guadalajara, gracias a mi amigo Gabriel Macaya, nosotros teníamos que buscar un lugar para concentrarnos y pedimos a la Confederación de ir a un hotel cuando jugábamos la final. Antes de eso, mi amigo Gaby Macaya, por medio de otro amigo del Chivas de Guadalajara, nosotros nos íbamos todos los días a la mañana, salíamos a las 8 y volvíamos a las 8 de la noche, y estamos entrenando en este centro, donde estaba el complejo del Chivas. Y hacíamos de todo, tenía pesas, tenía de todo, increíble. Hasta me acuerdo que hicimos un asado, ¿no? Y nos controlaban mucho porque en ese momento, por el tema del doping, y me acuerdo que conseguimos, el tipo amigo de Gaby Macaya, nos consigue un lugar, un frigorífico donde estaba avalado todo cómo había comido la vaca, o sea, teníamos todos los certificados por las dudas que pase algo. De hecho, hubo una queja y presentamos todos los papeles y nadie dijo nada. Y me acuerdo que ahí está, si vos te fijás en algún lado, lo buscás en otro momento, el famoso gol que me hace Sebastián Simonet, de espalda con los ojos cerrados, tirando para atrás y la clava en un ángulo. Si lo buscás, gol de Sebastián Simonet al Negro Cazón en Guadalajara. No, me estoy hablando mal, no, eso fue en Suecia.
no fue así. Me confundí. Y lo de Chivas sí, y el día nos vamos a un hotel. El hotel se llamaba Roma. Cuando entramos, nosotros ya teníamos nuestro apodo de los gladiadores. Donde entramos, me acuerdo que nos desayunamos a la mañana, el día de la final. Había mucha ansiedad, mucha ansiedad. Yo todo el tiempo le preguntaba a Gaby, a Luis Barrio Nuevo, hablaba con ellos, che, el equipo está con mucha ansiedad, ¿qué hacemos? Y me decían, tenés que hacer que descarguen todo lo que tienen. Y me acuerdo que le digo a Daddy, estábamos desayunando, le digo, vamos a la iglesia. Y mira, me dice, ¿irán todos? Si querés, vamos nosotros. No sé, me paro en el desayuno y digo, muchachos, nosotros en 5 minutos vamos a la iglesia. El que tenga ganas de venir con nosotros nos puede acompañar. Compartamos este momento juntos. No dijimos nada más. Vinieron todos. Todos. Fuimos a la iglesia. Cada uno rezó. O cada uno se habrá relajado. O lo que vos quieras. Volvimos al hotel. Y yo hago un trabajo de relajación, de activación, que lo aprendí también del profe de Macaya. Años anteriores, estando en River, hay una foto en el Olé, donde haciendo este trabajo la Gata Fernández se queda dormido, un trabajo de relajación con respiraciones, y Gaby me dice, hace eso con el equipo. Llegamos al último piso del hotel, al fondo nuestro estaba la iglesia, se veía la cúpula de la iglesia, y empezamos a dar estímulos para aflojar, relajar, ponemos música, está todo filmado eso, está en algún lado, está. Y después hicimos el trabajo de relajación. Fue increíble, fue un momento muy bueno. En ese momento Daddy da unas palabras de lo que significaba para nosotros a la tarde ir a jugar, y cuando llegamos a la cancha estaba explotada. Los que ahora son los Leones, las Leonas, eran jugadores, ¿no? No sé, el Chapa era jugador, muchos de esos eran, estaba Lucha y Mar, estaban ahí afuera alentándonos. Y me acuerdo que hablamos con uno de los hermanos, los ciclistas que habían sido medalla. Curuchat. Y le pido que venga antes de entrar a la cancha y que les diga algo, qué se siente antes de lograr una medalla. Fue increíble, porque él, o sea, me acuerdo y me emocionó. En ese momento no teníamos claro que íbamos a ganar, todos. Y los jugadores estaban al 100%. Todo lo que habíamos previsto que había que contemplar antes de una gran final, Daddy lo había contemplado. Los jugadores estaban preparados, sabíamos que no se tenía que escapar, y cuando Fede Pizarro hace ese gol al primer palo con la defensa de Brasil antes de terminar el primer tiempo, fue una locura. Ahí dijimos, no se nos escapa el partido. Y ahí fue tu pregunta, cuando terminó, aprendí que son 20 segundos de alegría, 15 segundos, donde está toda tu euforia y pasa toda tu vida adelante. Primero pensar en mis viejos, mi vieja, lo más importante que tengo en mi vida, que es mi mujer Alejandra, mis 2 hijas María Paula y Miranda, que Miranda se llama por Nicolás Fernández Miranda, hoy el entrenador de los Pumitas, fue entrenador de los Pumas también. Y me acuerdo que todos se fueron a festejar a un lugar a festejar. Nos quedamos con Daddy en el hotel, nos fuimos a dormir, de hecho no pudimos dormir, y al otro día nos levantamos a las 8:30, 9, y nos fuimos a un lugar con el hermano de Daddy y con Tomás, el hijo de Daddy, a un centro comercial. Nos mirábamos y no podíamos creer.
cuando volvemos, llegamos al aeropuerto y no sabemos lo que nos esperaba en Buenos Aires. Me acuerdo que yo hago el check-in y cuando hago el check-in me dicen, miren, no hay lugar para usted. Y nada, me acuerdo que agarré con el que estaba encargado de los pasajes y le digo, no sé cómo me llevas en el ala, no sé a dónde voy, pero baja alguien porque yo, qué viaje voy, no me lo voy a perder llegar a Buenos Aires, no te damos para Cancún, no me importa nada. Y fue maravilloso. Fue una alegría muy grande. O sea, no sé qué comparación tiene o de las palabras que todos dieron con la experiencia que tenían, pues ya era un equipo con mucha experiencia, pero bueno, el gestor de esto fue el entrenador. Nosotros acompañamos, ¿no? Pero ahí también aprendí a la importancia que tienen los jugadores y el aprendizaje que uno puede tener de los jugadores, ¿no? Yo aprendo todos los días de los jugadores. Yo soy un tipo que no trato, no es que no trato, no impongo nada de lo que yo pretendo hacer. Eh, los jugadores me han, en su momento, en algún momento también criticado en algunas cosas que uno hacía, pero yo siempre todas esas cosas las he tomado como algo sano y positivo, porque me ayudaron a seguir perfeccionándome, a estudiar más, a tener más vinculación con preparadores físicos del mundo y hoy tengo, no sé, muchos amigos en el staff de Francia, de no sé, Dinamarca, de Noruega, de Alemania, que conozco y que me dan todos los días un montón de cosas. Hablo con ellos todos los días. Hoy estaba hablando con Manolo Cadena, ¿no? Te pido disculpas que en un momento tuve que hacer ese silencio porque hacía mucho. Yo no soy de recordar mucho las cosas que me pasan. No dejo que pasen y siempre digo lo mismo. Eso me lo decía mi viejo todo el día. Ya es pasado y siempre me decía, cuando íbamos en Salta caminando, me decía, yo decía, papá, ¿por qué siempre a los, viste, cuando te recibí, era antiguo, ¿no? Ahora creo que no lo hacen más. Colocaban una chapa y decía, arquitecto tanto en la casa, viste, vos en tu provincia existe eso, ¿no? Mi provincia, imagínate, claro, doctor tanto. Y siempre veía una persona limpiándola y que lustre todos los días. Y mi papá me decía que siempre hay que lustrar lo que uno es para que no pierda el brillo. Y le digo, y si no lo haces 2 días, papá, ¿qué pasa? Se oxida o el cobre toma otro color. Y eso es verdad. Entonces como que cada cosa que me pasa, digo, ya pasó y lo miro más adelante y el recuerdo es como que todo lo que me hiciste hablar ahora es como que recordé cosas muy que las tenía adentro, pero como te digo, no le doy mucha trascendencia porque vivo como hace 20 minutos que te dije que volví de armar y estoy pensando que mañana salga todo bien el sport del Colegio La Salle. Pero sí, eso. Y cuando llegue a ese primer Juego Olímpico, esa entrada a la villa, Fue muy emocionante. Yo disfruté mucho 3 Juegos Olímpicos, hay uno que no lo disfruté, el de Tokio. Pero también te voy a explicar por qué. Cuando llegamos con Daddy Milano y con el médico, no lo podíamos creer. Era estar. Aparte, fuimos al Juego Olímpico que todos querían ir, en Londres, en el centro de Europa, donde ningún deportista se perdió ese Juego Olímpico. Estaban todos. Y nosotros siempre usamos esa frase, es como que estábamos en Disney. En los Juegos Olímpicos fueron los únicos lugares en mi vida, vos como profe lo debes pasar todos los días, que te duele todo, siempre algo nos duele porque cargamos cosas, bajamos, mostramos ejercicio. Es el único lugar que nunca, ningún día me dolió nada. Nada. Me levantaba re temprano, iba al gimnasio, miraba todo, preguntaba,
iba al centro médico, preguntaba, entonces al otro día decía, che, sabés que hay unas piletas, sabés que hay unas cintas gravitatorias para poder trabajar, sabés que tenemos un lugar. O sea, es como que yo me anticipaba de todo lo que iba pasando y en el medio de las calles, no sé, charlar con Serena Williams, por ejemplo, comer y tener al lado ¿cómo se llama? A Nadal, o era terrible. O sea, los jugadores de la NBA, hay una anécdota muy buena. En este Juego Olímpico estaba la marca de la hamburguesa en el medio. Entonces, claro, el médico llega y dice, nadie tiene que comer, tenemos que comer toda comida sana. Llega la NBA y los jugadores... Y le Bueno, McDonald's a las 2 manos. Fede Pizarro lo mira y dice, si ellos comen, yo también voy a comer. Pero fue muy lindo. Fueron momentos de mucha emoción en todo lo que hacíamos, y de mucho aprendizaje. Los jugadores respondieron siempre todos muy bien. Hicimos una buena preparación. Antes habíamos estado en Islandia, habíamos estado en Inglaterra antes, y fue maravilloso. O sea, compartir todas esas cosas con el equipo, representar a Argentina, estar por primera vez, saber lo que es escuchar el himno en un Juego Olímpico. Cuando te digo que soñaba con el buzo de mi papá o con la camiseta de Gimnasia y Tiro diciendo algún día voy a estar en un Juego Olímpico. Siempre dije que era uno y después llegaron los otros. ¿Y cómo fue evolucionando, por ejemplo, el negro y los gladiadores para un segundo Juego Olímpico? Es que cuando volvemos a los Juegos Olímpicos, que en ese momento usamos siempre entre todos una frase que éramos como Roberto Carlos, teníamos 1.000.000 de amigos, pasamos a tener todos 1.000.000 de amigos, viste la canción, yo quiero tener 1.000.000, teníamos amigos por todos lados, y empezamos a prepararnos para la segunda, pero la segunda, al Brasil ser el anfitrión de los Juegos, nosotros ya estábamos supuestamente clasificados, ¿sí? Teníamos que llegar a la final, aunque Chile había evolucionado un montón, Uruguay habían evolucionado, nos fuimos preparando, hicimos también una muy buena preparación, fuimos a Jujuy a hacer un trabajo muy bueno, y de ahí nos fuimos a los Juegos de Canadá, donde ahí se fue la clasificación, donde perdemos con Brasil por nada, pero como ya estábamos clasificados, le pusimos mucha intensidad, y una de las frases que tenía Daddy era que teníamos que ir a competir, no a participar, y se nos escapa cuando perdemos con Qatar. Ahí es donde empatamos que perdemos con Croacia, que podríamos haber empatado por un gol, pero también ahí pudieron ir mis hijas y mi mujer, que no la vi nunca, las vi en la tribuna nada más. Soy un poco de la vieja guardia, aprendí mucho de estos profes que dejan todo de lado para solamente dedicarse a tu equipo. No me arrepiento de lo que hago. Hoy en día ha cambiado el paradigma, es distinto. También lo comparto, pero las épocas son distintas. Y la preparación fue muy buena. Siempre hemos buscado un paso de calidad más. Creo que todo tiene que ver mucho por el referente, ¿no? O sea, quién es el entrenador. Y eso hizo que vamos logrando mejoras en el equipo, con los jugadores, y disfrutar ese Juego Olímpico también que fue distinto, placentero, pero ya era distinto porque íbamos a competir. Y como te digo, siempre algo nos falta, ¿viste? Pero íbamos cada vez ajustando esas cosas que nos faltaban para lograr lo máximo.
Y primero, como repito cada vez que lo digo, es aprender mucho de los jugadores. Dijiste que, bueno, en Lima 2019 Mm. vuelven a ganar la medalla de oro, que los posiciona de nuevo en un tercer juego olímpico. Pero, ¿cómo viviste ese torneo de Lima? Bueno, ahí se cambia el entrenador es Manolo Cadenas. Nosotros cuando terminamos el proceso con Daddy, decimos que había terminado para nosotros y en ese momento Daddy nos dice como valoro mucho y aprendo mucho. El otro día ahí jugó el Boca River y estuvimos de nuevo juntos en el banco. No sé, yo lo quiero mucho, más allá de como entrenador, como amigo. Yo siempre digo que es un tipo muy generoso. Conmigo fue muy generoso siempre. Generoso en dejarme trabajar, en nunca cuestionarme nada de mi trabajo. Y cuando viene Manolo Cadenas, ya habíamos dicho, bueno, se terminó. Me acuerdo que la General Paz es un lugar, mira, ahora coincide de nuevo, me llama Cadenas que yo no lo conocía y me dice, pues hombre, ¿quieres venir conmigo a la selección? Y le digo, no sé quién habla. Dice, soy Manolo Cadenas. Y le digo, déjame pensarlo. Y me dice, no tienes que pensar. Y un nuevo desafío, digo. Y ahí fue distinto porque antes yo con Daddy tenía otro lugar que con Manolo era empezar de cero. No me conocía. De hecho, yo al primer viaje no voy a Brasil. Respeté su decisión y después empezamos a trabajar donde es una persona que le gusta manejar todo, incluso la preparación física. Y hoy hablamos de eso, hoy estuvimos juntos. Hoy estuvimos hablando un montón con Manolo. Y nada, no, nos compaginamos bien. Yo salía del colegio, lo pasaba a buscar. Él vivía acá en Palermo y hablábamos un montón. Y me decía, bueno, ahora vamos a empezar a entrenar y tú vas a hacer. No, Manolo, no. Yo hago lo que me digas, pero no 10 minutos. Yo tengo que extender mi trabajo porque nosotros no somos como quizás un europeo que entrena todos los días. Los jugadores nuestros estudian, trabajan, tienen un montón de cosas, llegan al entrenamiento cansados y hay que manejar ese control de carga. Y discutíamos, me acuerdo que era terrible y nos fuimos adaptando los dos, yo adaptarme a él adaptarse a mí y después nos tocó parte de la pandemia. Después que y esa clasificación, antes fuimos a Cochabamba, hicimos una preparación en Salta, en la altura, en Cachi, y después fuimos a Cochabamba. En Cochabamba ahí clasificamos y vamos a Lima. Y Lima pasa algo raro porque Chile le gana a Brasil en la semifinal y nos toca jugar la final con Chile, que ahí es donde ganamos y volvemos a ir a otro juego olímpico que era Tokio, que ahí es donde después nos toca la pandemia, donde todos los equipos del mundo entrenaron y nosotros estuvimos acá un año adentro sin tocarnos, cuando nuestro deporte es de contacto. Por eso te decía que no disfruté mucho ese juego porque era mucha la tensión que teníamos. Cada vez que viajábamos, que nadie le dé COVID. Hicimos una preparación en San Luis. Me acuerdo que yo no pude llegar porque venía bien y me tocó el COVID. Y fuimos a hacer una preparación a Qatar. Los viajes eran durísimos, no por el viaje, sino por todo el estrés que te generaba, de que no tenías que tener fiebre, que antes de subir al avión, bla, 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 bla. Durísimo.
aprendimos un montón. Yo en ese momento me puse, creo, bastante obsesivo con ese tema de que no nos pase nada. Creo que no tendría que haber sido tanto de parte mía, ¿no? Y estuvimos en Rusia para esta preparación y llegamos a Tokio, donde pensamos que todo iba a ser muy bueno y no fue así. Porque la pandemia no nos dejaba hacer. Recuerdo que llegamos tanto, queríamos llegar a Tokio, y estuvimos no sé cuántas horas, más de 8 horas creo, en el aeropuerto, no podíamos salir hasta que no estén todos controlados y todos los que vinieron en el avión, y que ninguno de los que estaban en el avión haga que no podíamos salir. Y después llegar, meternos en un micro, hacerte los controles antes de bajar del avión, ir al torneo, ir a los partidos, hacer control. Todos los días tenemos que hacer controles. Fue duro, fue muy duro. Sí, sí. Y ahí, bueno, no fue un juego olímpico como el que queríamos, porque al haber tantas dificultades, podríamos haber estado mejor, pero bueno, aprendés de muchas cosas, disfrutás de muchas cosas de las que pasan. Y a todo esto, todos los equipos en el mundo evolucionaban el doble que nosotros. O sea, como vos lo vivís, todos siguen evolucionando. Nosotros evolucionamos, pero a veces esas condiciones que teníamos hacía que no nos pasa no sé, me acuerdo que hablaba con la gente de Italia, estábamos en el mismo hotel, y le digo, ¿y ustedes cómo hicieron para llegar acá? Nosotros entrenamos igual, como en la pandemia. Sí, teníamos un centro de rendimiento en tal lugar de Italia, donde no había nada, y ahí estábamos todos. Y cuando ibas preguntando a todos, pasaba lo mismo. Pero bueno, ya sabes lo que pasó, estábamos todos adentro. Entonces, si en esa parte de la preparación por esta enfermedad no pudimos nosotros desarrollar lo nuestro, es como que el equipo llegó diezmado en muchas cosas que podríamos haber estado mejor. Pero bueno, no era culpa de nadie. O sea, nos tocó y listo. Y ya está. Santiago 2023. Nueva medalla de oro. Qué locura, ¿eh? ¿Qué recordas? Mira, yo en este momento que te estoy contando, mi cabeza es como que tengo un archivo y hace y voy sacando. Está tirando placas. Yo te puedo contar todo porque yo lo vivo muy intenso todo y no me olvido de nada. Y yo tengo, desde que entramos a la selección hasta que terminé estos 4 Juegos Olímpicos consecutivos, todos los procesos filmados. Charlas en el micro, caminata, no sé, Mundial de Francia, que Gonzalo Quesada le ha venido a dar una charla a amigo Gonzalo, ¿no? Una charla al equipo antes de jugar un partido importante. Entonces es como me decís ahora, Santiago, ¿qué recordás? Siempre me dijiste, recuerdo todo, pero trato de abreviar lo máximo que puedo. Antes de ese juego estábamos preocupados porque los jugadores, los clubes en Europa en ese momento jugaban y muchos jugadores terminaron de jugar, se subieron al avión, bajaron del avión y a los 2 días ya estábamos compitiendo. Pasó algo similar un poco de lo que nos pasó en Guadalajara, donde estábamos en un lugar en Santiago, donde estábamos alejados de la ciudad, y nosotros no jugamos en Santiago, nosotros estuvimos en Viña, y pedimos ir a un hotel. Estuvimos 2 o 3 días, creo, donde estaban todas las delegaciones, y no era un lindo lugar. No es que no era un lindo lugar, era un lugar de cabañas, muy lindo, pero nosotros queríamos estar más concentrados en un lugar. Y gracias a la Confederación nos cambiaron de lugar, una gran gestión de en ese momento Ferrea,
de Mosia y nos cambiaron de lugar, donde ahí el equipo volvimos a sentir eso de la unión que teníamos y saber que el partido importante era jugar con Brasil, un Brasil muy bueno, con grandes jugadores. Digamos que los brasileños no esperaban que iba a pasar lo que pasó. Juancito Bar tuvo un día maravilloso. A poco tiempo que empieza el partido, Diego Simonet sale de la cancha por una sanción que comete. Como el equipo estaba tan fuerte, todos sabíamos que íbamos a ganar y nos tocó ganar por mucha diferencia. Yo no sé si ese día lloré más que Guadalajara, pero fue muy bueno porque por mi cabeza decía gracias a los jugadores por llevarme a un cuarto juego olímpico. O sea, yo te hablo como cuerpo técnico. Los que me llevaron a conocer el mundo son los jugadores. Los dirigentes son los que aportaron mucho para que nosotros podamos lograr nuestros objetivos en estos 4 años. En esos 4 juegos. Pero los jugadores son los que entran a la cancha, los jugadores son los que nos brindan todo, los jugadores son los que me llevaron a decir vas a subir un avión y vas a ir a Francia. Y eso lo recuerdo siempre, del primer día. Por eso siempre destaco la importancia que tiene que tener un jugador. Usar la palabra mágica ¿cómo estás? Cuando lo ves, necesitas algo, te puedo ayudar en algo, disfrutaste del entrenamiento, te gusta la rutina que hicimos, podés aportar algo que no creas conveniente. Vos imaginate que nosotros ahí en Santiago, todos los jugadores, después del primer Juego Olímpico, se han profesionalizado un montón con nutricionistas, con preparadores físicos, con fisios. Están en el primer mundo. Vos imaginate todo lo que tuvimos que hacer nosotros para ponernos a la altura de ellos, porque ahora era al revés. Nosotros tenemos que aprender mucho para que ese jugador sienta que el nivel que tiene en Europa lo siga teniendo como cuerpo técnico en la Argentina. Y eso es lo que en lo personal trato de hacer siempre, ¿no? De poder lograr cosas muy buenas. Guillermo era el entrenador, Guillermo Milano, que ahora está en el Vardar de Macedonia, y lograr eso, ¿no? Tanto en la parte médica, como en la parte física, como en la parte técnico-táctica. Lo agregamos ahí a Gonzalo Carú como segundo entrenador. Vos imagínate, un alumno mío, que lo conozco de que tiene 6 años, viajamos 4 Juegos Olímpicos juntos. Yo ahora que me estás haciendo este reportaje, lo estoy pensando en una locura. O sea, no lo pensé nunca. Pero eso es lo que te brinda la visa olímpica, la solidaridad, saber que todos para llegar ahí tenés que sacrificarte, entendés que la vida sana es muy importante, te manejás mucho tiempo caminando, mucho tiempo en bicicleta, no sé, y lo más importante es que todos son iguales. No hay diferencia del mega entrenador o el mega. Y ahora, después, cuando llegué a Francia, eso fue una emoción muy grande. Sabía que era mi último. Muy en el fondo de mi corazón, digo, hasta acá llegamos porque también hay un desgaste muy grande, ¿no? Yo no he compartido. Mis hijas juegan al hockey las dos. Dejaron de jugar ahora María Paula, que es arquitecta, tuvo 24 años, se recibió de arquitecta.
Miranda este año dejó de jugar por estudio. Creo que si 2 o 3 veces la fui a ver jugar al hockey a mis hijas, es mucho. Pero volver a casa y tener a mi mujer Alejandra, que es la que estamos de novio mucho tiempo, no sé cuántos años de casados llevamos, es la mujer que construyó mi familia, me construyó a mí. Tengo una mujer maravillosa que, en todo sentido, ¿no? Y es la que se ocupa de mí en esto, de acompañarme, de estar. Hoy, mirá, me acompañó al campo de deporte a terminar de armar cosas que no tiene nada que ver con esto. Es profe también, pero digo, cuánto de agradecer a Alejandra que me acompaña, porque la verdad hizo cosas muy buenas. Entonces todo eso, cuando yo llego a mi casa a la noche y están mis hijas y mi mujer, mi familia es algo, es hoy el motor del Negro Casón. Imagínate la alegría que tienen ellas de ver primero a Ale como a su marido y mis hijas a su papá, estar en Francia, haber estado en la inauguración, disfrutar todas las cosas que disfrutamos en un Juego Olímpico, que fue, la verdad, soñado, increíble. Y yo llegaba al gimnasio todos los días a las 8 de la mañana, 8:30, y volvía a la habitación después de pasar los entrenamientos nuestros a las 11 de la noche, 12. A veces me levantaba a medianoche y me iba al gimnasio, porque los gimnasios están abiertos a las 24 horas, y veía gente loca como yo. Los vi a todos, hablé con todos, hablé con los mejores preparadores físicos del mundo, con los mejores entrenadores del mundo de todos los deportes. Tuve una charla con 4 entrenadores muy buenos en el mundo, que un español, medallistas, todos ellos, y me dice uno: ¿tú cuántas medallas olímpicas tienes? O sea, me lo dijo no por pardearme, sino porque no sabía quién soy. Le digo: ninguna. Entonces lo mira a los otros 3 como diciendo: ¿qué hace este pibe acá charlando? Y el otro me dice: viene a escuchar y aprender. Y el español me mira y me dice: entonces cállate lo que dijiste vos recién y escucha. Y nada, fue increíble. Fue increíble escuchar todo, cómo entrenan, qué es lo que hacen, por qué lo hacen. Y ahí también te das cuenta de un montón de cosas de las que a veces nos equivocamos nosotros, en a veces seguir tendencias o algo que creemos que está bien, cuando en realidad lo que nos mueve a nosotros como preparadores físicos es primero saber quiénes son nuestros jugadores, saber el potencial que tiene, conocerlos bien, saber su fisiología, saber su idiosincrasia, su pensamiento, para poder ahí recién edificar un programa de entrenamiento, que eso es lo que todos los días trato de construir, para mejorar, ¿no? Esas son las cosas importantes que pasan para poder haber disfrutado los Juegos Olímpicos. Tengo un objetivo ahora próximo muy importante que no te lo voy a decir, pero estoy convencido que quiero hacer algo muy bueno, y es como te dije recién: lo que ya pasó lo disfruto, lo pasé, pero siempre hay que construir el momento que me toca vivir. No sé hace cuánto que estamos charlando. La verdad es me estás haciendo hablar cosas que hacía mucho que no la decía. Y ahora viene una pregunta muy difícil, o fácil, dependiendo. Si le pudieras poner una palabra a cada juego olímpico, ¿qué palabra Eh, pondrías? ¿Sabes qué? Lo pensé en algún momento. En todas diría la misma: mucho amor para llegar, mucha felicidad. La palabra sería felicidad, porque creo para ser feliz tenés que estar enamorado de las cosas que haces, tenés que ser muy apasionado de las cosas que haces. Los 4 me dieron cosas muy importantes. Te diría que el primero fue el que me movió todo, pero los demás me dieron mucha felicidad
hablaría de la felicidad, porque la felicidad es lo que te hace aprender, lo que te hace disfrutar, lo que te hace amar, lo que te hace... Yo creo que eso es felicidad. No, hay que vivirlo. Pero también siempre digo que cada uno tiene su juego olímpico en su vida. Se lo digo mucho a mis alumnos y a mis jugadores. Yo no sé si algún día iré a Marte. Me gustaría ir a Marte. Pero creo que para llegar a Marte tendría que ser el mejor astronauta. Bueno, no sería el mejor astronauta, creo que sería el mejor profesor. Por eso le digo a mis alumnos que algunos van a ser el día de mañana grandes ingenieros, grandes arquitectos, grandes personas, grandes papás, grandes mamás. Ese es el juego olímpico de cada uno. O sea, el juego olímpico de cada uno es lograr lo máximo que uno tenga para ser feliz. Y si no llegás, la lucha también es muy importante porque eso también te genera un valor agregado. Yo creo en eso. O sea, yo he aprendido más de las derrotas a mejorar, porque las derrotas para mí han sido aprendizaje. No me han dejado ninguna secuela, ningún daño en mi vida. Las derrotas me han hecho crecer, como cuando no atajaba bien, volver a, no sé, terminaba de jugar y estaba tan enojado que me habían hecho muchos goles, y en vez de tomar el colectivo volvía corriendo a mi casa pensando qué tengo que hacer para mejorar. No me iba bien en un examen, estudiar para poder mejorar, no esperar que venga la varita mágica y me solucione los problemas. Eso, creo que es eso, felicidad, mucha felicidad. Pero la felicidad incluye todas estas cosas que te dije recién, ¿no? Y ahí están los sueños, que los sueños son importantes, pero para que se hagan realidad uno tiene que ser feliz. Yo creo en eso, tenés que ser muy feliz en todo. Y eso te ayuda a que estés bien. Y cuando te pasa algo que uno no puede sostener, eso se lo aprendí a Gonza Quesada, aprender que eso me está pasando ahora con unos pocos años más, aprender que no todo está al alcance de mi brazo, o sea, hay cosas que mi mano no llega y tengo que aprender a soltar. Eso es muy difícil, pero bueno, yo ahora con 60 años que tengo, pienso eso. Pero vuelvo a repetir, cosas que aprendo de todos. Daddy el otro día, antes de entrar a la final, este partido que jugamos con Boca, ¿no? La final, partido importante para nosotros, dio 2 frases muy buenas y es como que las tomo y quedan en el disco rígido, ¿entendés? Como vos me dijiste, para el flash de la vida, y eso también es... son cosas que uno va tomando de las cosas lindas, ¿no? Si pudieras sentarte con un Guille que salía con su viejo, su vieja, sus hermanas, su hermano, andar en bici, allá en Salta, y tuvieras un ratito para sentarte con él, ¿qué le dirías? Gracias. Mira, yo valoro mucho a la familia, valoro muchísimo a mi papá y a mi mamá. A mi mamá como mujer, cada vez que cuando yo estaba acá en Buenos Aires, o mis hermanas, mi mamá me preguntaba, ¿cómo estás? Y yo le decía, mamá, estoy re bien, y no estaba bien. Porque yo sé que le daba alegría. Y cada vez que iba a hacer algo que no correspondía, hasta ahora lo sigo pensando, ahora es al revés, lo pienso en mi mujer y en mis hijas. Digo, voy a hacer mucho daño a alguien que amo, que era mi mamá, que es mi mamá. Y hoy si quiero hacer algo que no corresponde, pienso en mi mujer y en mis hijas. Entonces es como que no... Y mi papá, por eso digo gracias, mi papá me enseñó muchas cosas y sabes que no se equivocó en nada de lo que era la vida. Mi viejo me sentaba y me decía, la vida es así, bla, 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 bla. Y yo decía, basta, papá, no. Yo creo que les pasa a todos. Entonces yo hoy a mis alumnos que estoy en el colegio, les digo, escuchen a su papá, escuchen. ¿Sabes por qué? Porque cuando estamos mal, el único que va a estar al lado tuyo va a ser tu mamá, tu papá, tus hermanos y 1 o 2 amigos. Nadie más.
Entonces esas cosas hay que valorar, yo las valoro muchísimo. Le diría muchas gracias, gracias porque, y no cambiaría, si me vas a preguntar qué cambiaría en mi vida, nada, le haría exactamente lo mismo. Lo único que me hubiese gustado aprender es a hacer skate, es lo único que no sé hacer. Pero todo lo demás, probé todo. Hago Windsor, hago Kaiser, hago, no sé, todo lo que te imagines, me ha tocado hacerlo. Pero por diversión, por aprendizaje, pero eso. Y el deporte me ha dejado muchas cosas. El deporte, mi casa se vive y se respira deporte todo el tiempo. Me ha dejado muchas cosas y ya te digo, hoy cuando estábamos hablando te decía con quién hablé y hablo todos los días con alguien vinculado al deporte, porque quiero aprender, porque quiero mejorar, como así también recién estaba, no sé, colocando los arcos para mañana con una masa golpeando un lugar. No me quita nada no hacerlo como profe, porque ese es mi trabajo. Si pudieras ponerle un nombre a esta entrevista, a tu vida, ¿cuál sería? Me llevaste a un hermoso túnel del recuerdo. Es como que empezamos charlando y entré en lo que no hago, mirar para atrás y ver todo lo que me pasó. Es como que fui pasando una galería de fotos, de recuerdo, mirando ese túnel y diciendo, wow, qué loco. Y te conté, creo que un 15% del 100 que tiene mi vida todos los días, de la intensidad que tiene mi vida todos los días. Que es hermosa, ¿eh? Pero hay más errores que aciertos, ¿eh? Me equivoco mucho más de las cosas buenas que hago. Tanto en lo profesional o me equivoco en una rutina, me equivoco en a veces enojarme con alguien y a los 10 segundos te pensaba, no, esto está mal, hay que mejorarlo. No. Creo que eso es. Me llevaste a una hermosa galería de recuerdos. Y hablé de gente que a veces, muy pocas veces lo he hablado. Y si pudieras invitar a un deportista olímpico o paralímpico a que cuente también su historia, ¿a quién sería? Bueno, yo lo conozco a Georgina Bardach, nos conocimos acá, ya sé que hiciste una nota. Creo que, no me acuerdo bien te diría, uy, qué pregunta, ¿eh? Esta me dejaste tecleando. A Diego Simonet. Porque, y a un entrenador, a Daddy Gallardo. A Diego Simonet porque tiene muchas cosas para decir. Yo he aprendido mucho de él. Te diría otro también, Fede Pizarro. Muy buena gente. Y ver megas profesionales siendo el mismo tipo que salió de su club acá en Argentina es con todo lo que son ahora y es esos, diría eso. Daddy, son un montón, podría decirte mucho, pero de mi deporte te diría eso, conozco a muchos de muchos deportes. Otro, Jerónimo Rulli. Yo lo entrené en Estudiante de La Plata, Jerónimo, cuando trabajaba con Mauricio Pellegrino, siempre el segundo, el que acomodaba los conos de Gaby Macaya, y entablamos una muy buena relación cuando yo estuve en los Juegos Olímpicos cuando estuve en el Juego Olímpico de Londres. Cuando vuelvo, él me pregunta, dice, ¿cómo se hace para estar en un Juego Olímpico? Tenés que matarte. Y llegó, fue a Río, el entrenador era el Vasco Larticochea, otro grande, que también tuve la suerte de somos amigos, de poder charlar, un triple simple, campeón del mundo del 86. Y cuando nos vimos ahí en Río era una cosa emocionante. Y hace poco me mandó un mensaje muy lindo, y es campeón del mundo en fútbol. Muy buen tipo. A ese también tenías que hacer una nota. Buena gente. Humilde, simple. Eso sí. Bueno, negro, la verdad que para mí, como te lo decía al principio,
Es un placer tener la posibilidad de tener a alguien que siempre se lo digo a los preparadores físicos, a los entrenadores, que como lo decía al principio, no están en los flashes, porque no están dentro de la cancha, entre comillas, pero hacen un laburo por detrás. Un laburo por detrás. Que sí, imagínate la gente no ve o no percibe el laburo que hace un deportista. El que está atrás en un staff ahí matándose el alma. Nada, no tiene precio. No tiene precio. Así que la verdad. Pero ¿sabes por qué yo te voy a hablar por mi caso, los puedo entender? Porque todo lo que vive un deportista lo viví yo como deportista. Lo viví yo. Yo hoy soy profe de la Universidad de El Salvador y no soy el profe que eran conmigo como alumno. No soy el preparador físico que eran conmigo cuando era jugador. Entonces, la primera premisa que me pongo es no hacer lo que a mí no me gusta que me hagan. Eso me ayudó un montón. Yo no creo que sea un gran preparador físico, ¿eh? Yo digo que tuve siempre la suerte de estar en el lugar indicado, en el momento indicado. A mí en momentos históricos, el otro día que me tocó estar en el primer Boca River de la historia de nuestro deporte, a mí me tocó siempre estar en ese momento histórico de muchos deportes. No lo tomo como algo importante, pero creo que lo que me ha llevado esto a que soy una persona, como te digo, no me considero un gran preparador físico porque aprendo de un montón, tengo alrededor mío, siempre me rodeo de gente que sabe más que yo, nunca con alguien que no sepa más o sea, que no entienda mucho. Los que están al lado mío tienen que saber más, pero porque aprendo de ellos. No, aprendo mucho de ellos. Son los que me enseñan todos los días y lo que tengo es, creo que cuando hablo mucho del corazón y puedo transmitir a que se motiven para que entrenen mejor o para que en una cancha traten de desarrollar el mejor potencial que tenga cada uno. En eso creo que está mi fortaleza, pero y agradecer a la gente que todos los días me ayuda. O sea, me llevo muchas cosas de esta charla con vos hoy porque me tocaste muchas cosas que me hacen fortalecer mi cimiento, ¿no? Y eso está bueno. Muchísimas gracias, en serio, por pasarte por el Profe Relata. Bueno, te agradezco mucho. Gracias a todos los que van a escuchar y bueno, nada, la verdad me hiciste sentir muy cómodo, disfruté de todo esto y nada. Por eso siempre digo que soy simplemente el Negro Cazón. Muchas gracias. Y gracias a vos por sumarte a la comunidad del Profe Relata. Si querés seguir descubriendo historias de deportistas argentinos olímpicos y paralímpicos, no te olvides de seguirnos en Instagram como @elproferelata. Nos vemos en la próxima.